Bienvenidos a Legal Insights. En esta ocasión exploraremos 5 mitos comunes que las personas creen sobre lesiones personales. No se deje engañar. Conozca sus derechos y busque ayuda experta. Muchas personas creen mentiras sobre casos de lesiones personales que pueden costarles miles de dólares. Hoy desmitificaremos los 5 mitos más comunes. Antes de empezar, recuerda subimos videos nuevos cada semana, así que suscríbete para recibir notificaciones del nuevo contenido disponible. Mito 1. Solo las personas ricas pueden demandar. ¿Cree usted que solo las personas ricas y famosas pueden demandar en casos de lesiones personales? Pues esta es una gran mentira que las compañías de seguros quieren que crea. La verdad es que cualquier persona, sin importar su estatus económico o situación migratoria, tiene el derecho legal de demandar por daños y perjuicios si ha sufrido una lesión por negligencia de otros. Todos los días, personas trabajadoras como usted y yo obtienen compensación monetaria merecida por lesiones causadas en accidentes automovilísticos, caídas en propiedades públicas e incluso por mala práctica médica. Lo que las grandes corporaciones no quieren que sepa es que un buen abogado de lesiones personales solo cobrará una pequeña parte de lo que le ayude a ganar a usted. No tiene que pagar nada por adelantado. Así que no se deje engañar por este mito dañino. O un ser querido ha sufrido una lesión por culpa de alguien más. Contacte a un abogado experto hoy mismo. La justicia y la compensación que merece no deberían ser solo para los ricos. Mito número 2. Tengo que pagar al abogado si no gano el caso. Otra gran mentira que escuchan muchos en nuestra comunidad es: si no gano mi caso de lesiones personales, tendré que pagar los honorarios del abogado de todos modos. Esto es completamente falso. Los mejores abogados de lesiones personales trabajan por honorarios de contingencia. Esto significa que no tendrá que pagar nada por adelantado, ni un centavo de su bolsillo. Los honorarios de su abogado solo se cobran como un pequeño porcentaje de la compensación monetaria que le ayuden a ganar. Y si por alguna razón no le compensan, no les debe nada. Es así de simple. Ellos solo cobran cuando ganan su caso. Todo el riesgo es asumido por el bufete de abogados, no por usted. Así que nunca tema buscar representación legal por lesiones debido a preocupaciones de costos. Los abogados trabajan para defender sus derechos y asegurarse de que reciba el trato justo y el pago máximo que le corresponde por ley. No arriesgue su caso por creer en este mito peligroso. Mito número 3. Los casos de lesiones personales tardan años. Otro gran mito que a menudo escuchamos es que los casos de lesiones personales tardan años y años para resolverse. Pero en la mayoría de los casos, esto simplemente no es cierto. La verdad es que la gran mayoría de los reclamos por lesiones personales se resuelven en cuestión de meses, no años. Un bufete de abogados experto trabajará diligentemente para resolver su caso lo más rápido posible. Por supuesto, casos más complicados, como lesiones graves o muerte injusta, pueden tomar más tiempo. Pero incluso entonces, su abogado se asegurará de que reciba pagos periódicos de indemnización mientras su caso avanza. Lo que las compañías de seguros quieren es que usted crea que los casos se alargan eternamente. Así, se desanimará y aceptará un acuerdo injusto por mucho menos de lo que realmente merece. No se deje engañar. Los mejores abogados utilizan sus habilidades y recursos para agilizar su caso y maximizar su compensación. En semanas, no años, puede recibir el pago que necesita para reanudar su vida después de un accidente. Pero quizás el mito más peligroso y dañino que enfrentan muchos inmigrantes es creer que si están indocumentados, no tienen derechos legales para demandar por lesiones personales. Esta mentira propagada por compañías de seguros sin escrúpulos ha privado a demasiadas víctimas inocentes de la compensación que merecen. La verdad es que, independientemente de su estatus migratorio, todos en Estados Unidos tienen derechos y protecciones bajo la ley. Más si hablamos sobre este importante tema ante una corte. Mito número 4. Inmigrantes indocumentados. Ahora, volvamos al peligroso mito que muchas personas indocumentadas creen que no tienen derechos legales para demandar por lesiones personales en Estados Unidos. Esto también es falso. Tanto documentados como indocumentados tienen los mismos derechos para buscar compensación monetaria si han sido víctimas de una negligencia que causó lesiones. La Constitución y las leyes de este país protegen a todas las personas, sin importar su estatus migratorio. Usted no puede ser deportado, ni enfrentar represalias legales simplemente por presentar un reclamo civil legítimo. De hecho,
Muchos bufetes de abogados respetables se especializan en proteger los derechos de la comunidad inmigrante y manejan estos casos de forma estrictamente confidencial. Las grandes corporaciones y compañías de seguros se benefician al esparcir este mito dañino. Quieren que tenga miedo de hacer valer sus derechos para que acepte un acuerdo injusto o no presente una demanda en absoluto. Así que no se deje engañar más. Un buen abogado de lesiones personales lo guiará y lo defenderá sin importar su lugar de nacimiento. La justicia y compensación que merece no deben ser negadas. Mito número 5. La compañía de seguros me tratará justamente. Otro mito muy común que las compañías de seguros esperan que crea es: no necesito un abogado. La aseguradora me tratará de manera justa. Pero lamentablemente, esta es una gran mentira. Las compañías de seguros son negocios cuyo objetivo principal es maximizar sus ganancias, no ayudarlo a usted. Tienen todo un equipo de abogados y ajustadores entrenados para encontrar cualquier excusa posible para negarle o reducir drásticamente la compensación que merece por su lesión. Tácticas como culparlo a usted del accidente, minimizar la gravedad de sus lesiones y ofrecerle un acuerdo injusto son solo algunas de las estrategias que utilizan para proteger sus millones en ganancias. La dura verdad es que, sin un abogado experto de su lado, les será muy fácil aprovecharse de usted. Han hecho este juego miles de veces antes. En cambio, tener un verdadero defensor que conozca los trucos de las aseguradoras y luche incansablemente por sus derechos es la única forma de estar en igualdad de condiciones y obtener el máximo pago posible. Así que no se deje engañar. Las compañías de seguros están para cuidar sus propios intereses, no los suyos. Obtenga un abogado que vele por usted. Si después de ver este video aún tiene dudas o preguntas sobre su caso de lesiones personales, no se preocupe. Nuestro bufete de abogados expertos en lesiones personales está aquí para ayudarlo. Solo llámenos al número en la pantalla para una consulta 100% gratuita y confidencial. Analizaremos los detalles de su situación y le explicaremos con claridad todos sus derechos y opciones legales. No permita que estos mitos peligrosos lo detengan de obtener la compensación justa que merece. Tanto si está documentado como indocumentado, lo defenderemos con pasión. Y de nuevo, no olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube para más valiosos consejos legales. La próxima semana revelaremos tácticas que las aseguradoras usan para confundirlo. Recuerde, hacer valer sus derechos legales no es un privilegio solo para ricos y famosos. Cada año, decenas de miles de personas comunes y trabajadoras como usted reciben millones en compensación gracias a la representación adecuada. Así que no se quede atrapado en estos mitos perjudiciales. Conocer la verdad sobre el sistema legal puede marcar una gran diferencia para su familia y su futuro después de un accidente o lesión. Proteja lo que es suyo por derecho. Gracias por sintonizarnos.